Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cada vez que tú, por ejemplo, oigas mención del Shema Israel, o que se le habla a un judío acerca del Shema, métete eso en la cabeza. Él está hablando de Deuteronomio 6:4. Él está hablando de la unicidad de Dios. Entonces tenemos por un lado el pueblo judío monoteísta basado en la unicidad de Dios, en el monoteísmo, en el Shema Israel. Y del otro lado tenemos un grupo de politeístas, de creencia en infinidad de dioses. Entonces este hombre lo que hizo fue, para complacerlos a todos, ¿okay? Aparece un hombre que es llamado Atanasio. De hecho, la Trinidad se basa en lo que es llamado el credo atanasiano, porque este lo inventó este hombre. Entonces dice, bueno, vamos a complacer tanto a los judíos como también a los gentiles. Ok, vamos a decir, si hay un solo Dios, ¿verdad? Pero este Dios está compuesto por 3 personas. Ahí es donde aparece el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí es donde se emplea por primera vez el término Trinidad para referirse a Dios. Cosa que tú no ves en la Biblia que aparece esa palabra. En ninguna parte encontrarás que hable que Dios son 3 personas, que son una unión de 3 dioses. No encontrarás el término Dios Hijo en la Biblia, ¿entiendes? Entonces, es a partir de ese concilio que aparece ese dogma de la Trinidad. Entonces, muchas personas fueron asesinados por eso, no aceptar digamos, esa creencia que querían implantar. Los cristianos primitivos. La iglesia primitiva padeció, fue que por se eso. rebeló en contra de ese concilio. Entonces decían, no, que Dios son 3, pero ¿ustedes por qué me van a predicar a mí que Dios son 3 personas si la Biblia me dice a mí que es uno solo? El fundamento apostólico que te hablo aquí es que hay un solo Dios y uno solo tiene que ser su nombre. Entonces, porque no aceptaron esa doctrina, lastimosamente perecieron estas personas. ¿Por qué? Porque negaron la Trinidad y aceptaron lo que era la fe en que Jesús era Dios. Entonces ellos estaban siendo muertos por causa del nombre. ¿Entiendes? Y tú ves que Jesús lo había dicho, seréis aborrecidos por causa de mi nombre, seréis perseguidos por causa de mi nombre. Estaba Pedro y Juan en un concilio. Sí, ellos lo llevaron aparte. Que lo azotaron desde el invoco, que no invoquen ese nombre. Y fueron azotados. Y ellos predicaban en la plaza y se sentían gozosos por haber padecido por causa del nombre de nuestro Señor. Y fíjate, Hechos 4:3 y no hicieron caso. Es mejor obedecer a quién, a Dios antes que a los hombres. Entonces dice, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, este es un paralítico que se sentaba en la puerta del templo. Entonces ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Nota esta multitud de personas ahora que están hablando, ¿ves? Yo estoy diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, ni ellos mismos. ¿Viste? Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ellos querían acabar con el nombre de Jesús. Entonces, y llamándole le intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, a lo mejor ellos pueden explicar cualquiera, pero ustedes no me van a hablar a mí del nombre. ¿Ok? Dice, porque no podemos dejar. Más Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Si Dios mismo me mandó a mí, que yo tengo que predicar el arrepentimiento, el perdón de pecados en su nombre, si tengo que predicar el bautismo en el nombre de Jesús, si tengo que predicar la salvación en el nombre de Jesús, si tengo que predicar que todo lo que yo haga de hecho y de palabra en el nombre de Jesús, ¿cómo ustedes me van a venir a mí a decir que ya no predique más en este nombre? Si en ese nombre hay autoridad, en ese nombre hay poder, en ese nombre hay unción, en ese poder, en ese nombre hay salvación, hay poder, todo en el nombre de Jesús. Fueron testigos, ellos fueron instrumentos usados por Dios. Ellos al paralítico que dice que tenía aproximadamente, creo que, mira, tenía más de 40 años en esta situación. 40 años. 40 años, mira, Hechos 4:22. Tenía más de 40 años en esta situación. No estamos hablando de días ni de semanas, estamos hablando de años. Entonces solamente fue sanado ¿con qué? Con solo mencionar el nombre de Jesús. A ti te digo, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces estas eran las señales que Jesús le había dicho a sus discípulos. Dice, a los que creen en mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas. Y dice que impondrán sus manos sobre enfermos y estos sanarán. A mí me llama la atención algo. Y es verdad, yo sé, no hay que ser un erudito para uno claro, no hay que ser un erudito para uno ni un filósofo. Palabra, mire, Jesús cuando le predicaba a la gente como a niños, y la gente entendía. Porque había un oído espiritual, porque había una revelación de la palabra, porque a la gente también las palabras suavizaban y daban el entendimiento a la persona.
Porque a mí me llama la atención eso, hermano. Todo lo que se hace en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios. Todo es en el nombre. Y la parte más importante, histórica y simbólica para un cristiano, ¿cuál es? El bautismo. Entonces, ¿por qué en el bautismo el nombre? Si todo es en el nombre. Tú fuiste que me dijiste a mí una vez, que creo que fuiste tú en la calle, no sé, creo que fuiste tú, que estábamos hablando del bautismo, y entonces que yo no sé qué, eso sí me dejó loco a mí. Y ahora yo llegué y dije, esto sí me dio duro, porque cuando yo estaba en otro día, bueno, todos bautizaron en el nombre de Cristo, ¿no? Pablo fue a los gentiles. Yo pensé que Pablo había bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Yo creo que fuiste tú. Que demostraste una parte donde... Pues yo, por ejemplo, aquella ocasión que coincidimos, te pregunté acerca de por qué los discípulos bautizaban en el nombre de Jesús. Porque Pedro dijo que el bautizo era en el nombre de Jesús. Ajá. Y tú me respondiste que eso era porque él estaba hablando, era únicamente a los judíos. ¿Te acuerdas que estamos hablando de eso? Sí. Ajá, entonces yo le dije, no, tú estás equivocado, porque ¿para quién fue Pablo? A los judíos, pero lo rechazaron y se fue a la iglesia gentil. Y Pedro fue el apóstol que el Señor envió a los judíos. Y entonces yo te dije a ti, lo que pasa es que Pedro bautizó en el nombre de Jesús, porque ellos negaron a Jesús, y en señal de humillación fue una orden dada a Dios para que lo bautizaran en el nombre de Jesús, porque ellos lo negaron. Cónchale, entonces claro, yo hasta ese momento como a mí me habían dicho eso, pues obviamente yo lo creí. Pero ya cuando él me muestra, creo que no tengo la certeza, no sé si fuiste tú, pero creo que fuiste tú, donde me muestra que el apóstol Pablo, aún predicando a los gentiles se bautizaron en el nombre de Jesús, una cosa menos que a mí. Sí, eso por ejemplo, loco, yo no puede ser. Nosotros podemos encontrar así varios ejemplos en la Biblia donde tú ves que absolutamente todos los bautizos son en el nombre de Jesús. Absolutamente todo. No hay uno en cambio, si tú buscas en la Trinidad, en el Padre y el Espíritu Santo, no encuentras absolutamente ninguno. Entonces, voy a añadir esto, hermano, perdón. Eso fue lo que me pasó. Cuando una persona, es que es un argumento que por lo general plantean las personas de esta creencia, de la Trinidad, que dice que no, Pedro le está aplicando solamente a los gentiles, perdón, a los judíos, en Hechos capítulo 2. Pero si tú lees el capítulo 8, a los samaritanos en el capítulo 8, en el capítulo 10 le está hablando a los gentiles. No, estaba afuera de Israel, estaba en lo que es la Palestina, pues. Hechos capítulo 10 le está hablando a los gentiles, que el bautizo en el nombre de Jesús. Y en Hechos capítulo 19 le está hablando a los discípulos de Juan el Bautista. Si lo han leído esa parte, ¿verdad? Sí, Pablo le dice, oye, reciban el Espíritu Santo cuando creíste. Y dice, ni siquiera hacemos el Espíritu Santo. Y fíjate la importancia de cómo él le pregunta, ¿en qué vosotros fuiste bautizados? En el bautismo de Juan. Yo estuve averiguando, o sea, a mí porque tú sabes que yo cuando algo me rebota en la mente, yo no me quedo, o sea, yo no es que creo de una vez, yo averiguo todas las cosas. Y de hecho, la Biblia dice, claro, la Biblia lo dice en un sentido espiritual, la Biblia dice que probar los espíritus si es que son de Dios, dice que examinarlo todo, ¿entiendes? Claro, eso lo dice en un sentido espiritual, aunque yo de cierta manera lo aplico de una manera metafórica y de una manera secular, pues, porque yo lo averiguo, claro, le pido a Dios que me revele, o sea, que Dios me dé una señal, que Dios me hable, que Dios me, no sé, o sea, que Dios me convenza en el hombre interior, en mi corazón, en mi espíritu, de que lo que yo estoy recibiendo sea una verdad, que sea una evidencia espiritual palpable, o que Dios te haga sentir en el espíritu, que es una verdad, porque Dios uno siente. Pero también yo averiguo, y yo me metí a averiguar, yo me metí en el internet, cómo nació la misma iglesia católica. Y el hermano que hizo el estudio, él llegó, y él dice, me llamó la atención, pero dice, este es el mayor engaño que se le ha hecho a la humanidad. Y entonces el mayor engaño que se le ha hecho a la humanidad, en la historia de la humanidad, es cambiar el nombre de Jesucristo por el nombre de la Santísima Trinidad. Porque ellos cuando hubo el concilio de Nicea, ¿qué se llama? Nicea, ellos llevaron como propuesta formal para prácticamente darle el golpe duro a la Iglesia Católica para que se terminara de asentar, era eso. Porque ellos venían en el nombre de una Trinidad.
Bueno, por ejemplo, esto que te dio el hermano, el versículo de Mateo 28, 19. Ajá. Bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ya yo quiero saber cómo lo entiendes tú. En el nombre, yo ya he creído en el Señor. Ok. Esto no es cuestión tanto de una ciencia, es cuestión de creer. Yo creo en el Señor. Y yo bueno, yo fui bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y, cónchale, a mí me preocupa porque entonces yo digo que en un debido momento pues tendré que bautizarme en el nombre del Señor, porque yo he creído a la fe, yo he creído a la doctrina. Claro, obviamente me falta mucho, ¿no? Yo apenas estoy aprendiendo, pero yo por lo menos una guará. O sea, yo todo lo poquito que yo he leído, lo que yo he escudriñado, cónchale, o sea, no es que yo me pongo a veces, sino así. Pero cuando me pongo a leer, o sea, me termino más de convencer. O sea, la misma palabra hay algo que me convence. Claro, porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, ¿verdad? Claro, Están las costumbres, las cosas anteriormente tú entendiste o te inculcaron. Es como cuando a ti te llevan de chiquito para la misa, para católicos, si tu mamá era católica, de esas que son creyentes. Pero ¿por qué la gente adopta esas costumbres? ¿Verdad? Por simplemente una tradición, porque la abuela, la tatarabuela te llevaba que la misa los domingos. Así le pasa a muchas personas, ¿verdad? Hoy en día. Y a veces adoptan las personas, o nosotros como hijos adoptamos costumbres, hasta que llegue el Señor, ¡pam!, rompe eso. Es como cuando tú tienes ganas de hacer algo, o tienes un proyecto, una meta, y siempre tienes esa cosa ahí. Lo mismo Dios trabaja en la persona, ¿verdad? Dios trabaja a través de la palabra. Tuvo que haber una palabra empezando para que tú tuvieras esa curiosidad, ¿verdad? Pero la Trinidad como tal, la Trinidad, no se nombra ni una vez en la Biblia, la palabra Trinidad. Ni hay ni una sola vez que se nombre bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, de la persona hecho, pues como tal, un ejemplo bíblico. En el nombre de Jesús hay varias opciones. Literalmente no lo hay. Literalmente no lo hay, ¿verdad? Pero vemos a esta persona en el libro de los Hechos que se bautizaron en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Que una vez escuché un pastor conversando con un pastor trinitario, le digo, para que no caigamos en un tema de confrontación, le digo, si usted me ubica en la Biblia un versículo donde algún profeta, algún apóstol, alguna persona que sea nombre de se bautice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, yo agarro mi iglesia y le llevo hacia allá, y todos lo bautizamos como usted se bautizó. Y el siguiente día concordaron y él tuvo que aceptar, ¿verdad? Porque la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros tenemos que tener en cuenta primero que la palabra de Dios no se equivoca. Y Dios está obrando en ti, así como alguna vez obró en mi hermano Mar, así como una vez obró en mi hermano Víctor, así como una vez me obró en mí. ¿Verdad? Esa curiosidad, esa piquiña que tú tienes, ese deseo de saber la verdad, eso te lo da Dios solamente. Porque no es de quien quiere, ni de quien quiere ni de quien corre, sino de que Dios tiene misericordia. Tal vez Él te puede explicar todo de agua de punta a punta y contexto bíblico, el hermano acá, pero el Espíritu Santo y Dios mismo es el que te va a revelar su nombre, ¿verdad? A través de su palabra. Es como cuando tú estás con unas personas que son, digamos, inconversas y hacen cosas malas. Si tú andas con esas personas malas constantemente, tú adquieres esa costumbre dependiendo como tú seas. Hasta cuando tú vayas a otro estado que hablan valenciano, caraqueño, tú de repente duras 3, 4 semanas por ahí vienes hablando con un tumbaíto. Así le pasa a la persona. Cuando tú estás con un grupo de personas que están estudiando la palabra como es de vida, ¿verdad? Por aquí nosotros no buscamos la punta y buscamos la cola y indagamos, investigamos, el hermano busca por acá, buscamos por acá, pero nosotros encontramos las cosas como son acá. ¿Verdad? Yo quiero compartir un versículo contigo que es Apocalipsis 17, ¿verdad? Dice la condenación de Babilonia, la gran ramera, el cristianismo, la apostasía y el poder sobre el cuarto imperio mundial. Yo te voy a invitar, voy a ver si te paso ese estudio que yo tengo, ¿verdad? Que quedó de unos estudios que hicimos aquí en la iglesia, aquí todos concordamos a hacer un estudio sobre la visión de Daniel, ¿verdad? De la visión de Daniel, y todos acá concordamos en hacer ese estudio. Las damas con los caballeros nos colocamos en ayuno, en oración, para que Dios nos revelara, sea de internet. Porque a veces el internet trae mucho, y mete, y saca. No hay nada más bonito que Dios te revele por su palabra. Que tú de repente estás acá, y de repente tú empiezas a investigar, lees, te vas y buscas, vas escribiendo, y de repente Dios te revela algo, y tú abres los ojos y te das cuenta. Como cuando tú entendiste que el Espíritu Santo se recibía por fe y obediencia, ¿verdad? Son esas cosas que son importantes, porque Dios es el que habla a nuestras vidas. Y Apocalipsis 17 habla sobre la condenación del cuarto imperio, que es el imperio romano, ¿verdad? La cuarta bestia, ¿verdad? Que es actualmente el catolicismo, ¿verdad? Actual, o la Trinidad,
por la Trinidad como tal, porque recuerda que la Trinidad la practican los católicos también, y así como los católicos la practican los cristianos evangélicos, Trinidad también. Es una misma es el mismo catolicismo disfrazado. Nosotros no somos Son cristianos evangélicos, nosotros pero somos cristianos. Nos llaman así, pues. pero recuerda que la Trinidad viene del catolicismo. Ajá. Y entonces si tú practicas, es como que somos aquí ahorita, nosotros somos cristianos evangélicos y creamos Mira, el estás hablando y Dios me trajo ahorita a la Y- mente. Daniel cuando dijo que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Claro, Entonces cuando tú dijiste participar, se me vino de una vez eso. claro, porque tú participas, es como cuando miren, un santero. Yo he visto como Se santeros contamina, pues. ponen altares y llevan frutas, patillas, naranjas, aquello. Una vez un santero a mí me dio una mandarina. Y una mandarina, estaba jugando fútbol. Y esa mandarina le dice, no, lo que hay el otro, yo la vi. Pero yo cuando agarré esa broma, yo decía, mano, mire, eso me estremecí, yo la solté por allá y seguí jugando. Después me dijeron que eso, él era santero y él actuó. Pero él agarró fue las frutas que participó en el altar que se le dio y se le dio todo lo que estaban jugando fútbol en la cancha, aquí en Caudal, Bayón, para que tú veas cómo son las cosas. Entonces, el cuarto imperio romano, Babilonia, es el mismo catolicismo, es la misma Trinidad. Un trinitario, ¿verdad? O una iglesia trinitaria, es el mismo catolicismo, pero con faldas largas, pues te lo pongo. No son pantalones y no son idólatras, dentro del punto de vista ese. Y mira lo que dice esto. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Versículo 17, 17. que tenían las 7 copas. Y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjate que acá te da una descripción completa en estos 5 versículos de algo muy parecido que tú ves en la actualidad, ¿verdad? Primero es una bestia que habla de un imperio, que es el imperio romano. Desde que el imperio romano conquistó el imperio griego, que fue que primero fue Babilonia, ¿verdad? Después fue el imperio medo, persa, después fue el griego y después fue el romano. Pero el imperio romano dice que la cuarta bestia era tenebrosa en gran manera y hollaba los huesos, y Daniel no la pudo describir, pero dio esas especificaciones. Las otras bestias él describió como un oso, que las garras, tenía acá en su unas 3 costillas, ¿verdad? Pero esta no la pudo describir, porque esta bestia era horrible en gran manera. ¿Por qué horrible en gran manera? Porque es la bestia que confunde la conciencia y cega a las personas. ¿Cómo la cega? A través de la Trinidad, a través de Padre, Hijo, Espíritu Santo, a través de esas 3 cosas que no tienen un sentido, que son simplemente 3 palabras vacías, ni un nombre son un significado. Usted puede ser padre, usted fue hijo, y usted por dentro tiene una esencia, tiene un espíritu, igual que todos nosotros acá, pero no es un nombre como tal. Pero Daniel la describe de esa manera porque era horrible. Desde que ese imperio se implantó, ha venido confundiendo a toda la nación. Eso que tuviste del concilio romano, desde ahí comenzó todo. Estamos hablando de casi cuántos años atrás, más de 1000 años atrás. Y de ahí ha venido confundiendo a la gente. Esta guerra o este imperio nuevo que iban a hacer, no iba a ser como los demás imperios, con espada, que iban por aquello. No, este imperio era confundir a las personas, confundido de gran manera para que, mira, la religión católica, ¿dónde está? En todos lados. La Trinidad, ¿dónde está? En todos lados. ¿Dónde no ves tú una iglesia católica? Tú te vas a cualquier pueblito de Venezuela y vas a conseguir una iglesia católica en la principal plaza, al lado de la Plaza Bolívar, lo más céntrico posible, ¿verdad? Para que llame la atención. Fíjate con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Tú ves que al Papa todo el mundo le besa la mano. Todo presidente, todo líder, todo jefe de gobierno, cualquier persona con influencia y poder le besa la mano. Hasta el presidente de un equipo de fútbol que tenga plata, le va y le besa la mano.
¿verdad? Ahí es donde se refiere que han fornicado los reyes. ¿Puedo hacer o ya que tú estás hablando del Papa? Esta semana yo lo vi. Alex Campos, cristiano, cantándole al Papa. Para que tú veas. Es que, Viene de la iglesia donde yo iba, cantándole una canción al Papa. eso es más Entonces, la apostasía. excusa de él, ¿será que Alex Campos es tan espiritual que se va a ganar Papa para qué? No. O sea, una excusa, ya no van a criticar a los religiosos, porque le canté una canción al Papa y yo le dije a una hermana que no voy a divulgarme, etc. Yo le dije eso. ¿Cómo es posible que una persona que dice que es cristiano, que se llama protestante porque supuestamente venimos a las raíces de Martín, pero que protestamos contra la iglesia católica, le canta una canción al Papa? Y la hermana que Dios la bendiga me dijo, bueno, Dios tiene un propósito con eso. No. Sí. Se llama apostasía. Miren lo que dice. Amor y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, ¿verdad? Es el poder que tiene eso. En el catolicismo como tal, o en Roma como tal, o en el Vaticano, para ponértelo más exacto, se maneja la economía mundial del mundo. La economía armamentista del mundo. La economía más fuerte en la parte de la medicina. Ellos dominan esto, ¿verdad? Y cuando una persona se acerca allá, no resiste ese poder que está aquí. No resiste eso. Y el 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. ¿Cómo se visten los padres? Así, Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, que es su mismo vino. Vamos a leer el 16:13. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. 3 espíritus inmundos a manera de rana. Es el único versículo, Apocalipsis 16:13, donde usted va a encontrar algo referente a 3 espíritus o una trinidad. Es lo único. Y aquí te lo pone claro. La boca del dragón, que es Satanás. La boca de la bestia, que es el catolicismo. Y de la boca del falso profeta, que es el anticristo que se levantará contra la iglesia del Señor y contra los verdaderos cristianos. 3 espíritus inmundos a manera de rana. Esos 3 espíritus inmundos a manera de rana es la y que Santísima Trinidad. ¿Crees que Dios es uno? Bien hace. Los demonios también creen y tiemblan. Eso dice en Santiago. Hay algo que tú tienes, hay algo que te guía a ti hacia toda verdad, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? El Espíritu Santo es el que te guía hacia toda verdad. Mira lo que dice Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Tú, el día que viniste el domingo, creo que tú estabas acá, ¿verdad? ¿Cuándo fue que yo vine? El domingo. Te No, escuchaste el una, domingo no. Domingo pasado. Al domingo pasado sí. te escuchaste una predicación, a mí me llama mucho la atención, porque el hermano David predicó acerca de las profecías cumpliéndose. Todas esas profecías que todas la mayoría ya fueron cumplidas, ¿verdad? Y te explicó Dios, ahí llegaste a un buen momento, pues hubo palabra de Dios ahí. Entonces, en este versículo que te digo, edificado sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Dios nos muestra a nosotros a quién tenemos que nosotros seguir. Primero, a través de su palabra, que Él revela a través de su palabra lo que nosotros tenemos que hacer. Pero nos pone como que tenemos que formar o forjar nuestra casa sobre lo que hicieron la iglesia primitiva. Estamos hablando de los 12 apóstoles, ¿verdad? El libro de los Hechos te narra una conversión muy bonita, que es la conversión de Saulo, de Saulo, exacto, Hechos 9. Fíjate que el versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió las cartas de la sinagoga de Damasco, al fin de que hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Le estaba pidiendo como que partieran Poder para ir a sacarlo. Fíjate lo que dice el 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, duras cosas te dar, cosas con el aguijón, ¿verdad? A él, ¿verdad?, lo tumbó o lo hizo ver la palabra, el Espíritu Santo. Entonces,
¿Qué te quiero decir yo con esto? Tú tienes que dejarte llevar por Dios. Absolutamente y completamente dejarte llevar por Dios. Si tú estás acá o estás hoy acá, o sea cual sea la situación en que llegaste tú acá, es porque Dios permitió eso y porque Dios quiere tratar con tu vida, con tu familia y con tus futuras generaciones. Porque recuerda que la promesa no es para ti nada más, es para toda tu familia. Claro, para toda la familia. Para toda la familia. Yo sé que la situación ahorita es fuerte porque es como un choque de, lo que dice de paradigma, ¿verdad? Pero tú llegando acá a la iglesia y tú, como estás haciendo las cosas, buscando la sabiduría de Dios, tú vas a lograr lo que quieres, ¿verdad? Pero, vuelvo y te repito, no es de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia, porque Dios dice la palabra que nos escoge desde el vientre de nuestra madre. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos escoge, ¿verdad? Para que nosotros le sirvamos a Él. Acá Él no te va a cambiar para Señor, ni el hermano acá, ni yo, ni el mismo pastor. No, nosotros somos solamente enviados de Dios a predicar el Evangelio, predicar la sana doctrina, la sana verdad. ¿Verdad? Acá, como tú has visto, se recibe el Espíritu Santo mediante la señal de hablar en nuevas lenguas, según el Espíritu de Dios que hablas. Pero esa es la palabra de Dios. Así es como se busca eso, pues. Mi consejo para ti, sigue indagando, sigue estudiando. La palabra de Dios te va a dar la palabra de Dios es la que te va a dar guiar esa toda verdad, pero el Espíritu Santo es el que te va a moldear. Pero lo importante de todo esto acá es el bautismo, porque el bautismo que corresponde ahora, esto ahora no salva. ¿El qué? El bautismo que, 1 de Pedro 3:21. Ajá. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Vale. Primera de Pedro 3:21. Ajá. Yo creo que lo tengo anotado. Creo que lo había leído. ¿Ya lo habías leído? Vamos a ver. Sí lo he leído, pero no sé en un momento no me loco, o sea, no me cuido las cosas. Sí, mucha información. Primera de Pedro 3:21. 3:21. Aquí lo tengo anotado, mira, que son chistas que lo ven hasta aquí, un momentito. Primera de Pedro 3:21. O sea que algunas Biblias dicen que el bautismo que corresponde a esto ahora no salva. Dice que no salva. Hay unas Biblias. ¿Cómo dice esa? ¿Cómo dice esa Biblia? Aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, a quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Pero ¿qué es lo que tú dices? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Porque el bautismo no salva. No salva, o sea que no salva, ¿verdad? El apóstol se incluye. Entonces es importante, muy importante el bautismo en el nombre de Jesús. Escucha, tú por ejemplo ahorita mencionaste eso, que fuiste bautizado en el nombre del Padre y Espíritu Santo, en la Trinidad, ok, en los títulos. Entonces dice, que si nuevamente tendré que ser bautizado, pero ahora en el nombre del Señor. Tú tienes anotado un versículo ahí, tienes anotado Efesios 4:5, que te dice un Señor, una fe y un bautismo. Hay un solo bautismo, ese bautismo es en el nombre de Jesús. Recuerda que aquí el apóstol te está hablando de que el bautismo nos salva. ¿Por qué? Porque recuerda que nosotros somos pecadores por naturaleza. Dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga de la muerte, del pecado, es la muerte. Entonces, para nosotros poder limpiarnos de esa maldad, de ese pecado, de esa inmundicia que nosotros tenemos que aplicar la sangre del Cordero. Recuerda que te mencionó el pastor el día domingo. Que el poder de la sangre se encuentra en el nombre. Me acabó eso. Vamos a buscarlo bíblicamente. Colosenses capítulo 1, verso 14. Colosenses 1:14. Tenlo ahí y por favor busca primero Juan capítulo 2. O sea, tenlo así paralelo para que no perdamos la secuencia. Primera de Juan. Capítulo 2. Primera de Juan. Capítulo 2. Ok, vamos a Colosenses. O sea, vamos a tener estas dos aquí. Nota lo que dice Colosenses capítulo 1, verso 14. Okay. Pablo dice, en quien tenemos redención por su Sangre. Ya va, 1:14. Ajá.
hacer otra cosa que aquí está chiquito. Ajá. En quien tenemos redención En quien por tenemos redención por su sangre. el perdón de pecado. Nota lo que está diciendo el apóstol, que es por la sangre de Jesús que nosotros obtenemos esa redención o el perdón de pecados. ¿Por qué? Por la sangre. Pero ahora nota lo que dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 2, el verso 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Nota como el apóstol dice que vuestros pecados han sido perdonados por su sangre, pero ahora Juan dice que los pecados, o hemos obtenido el perdón de pecados por su nombre. Es porque la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, esa sangre la encontramos es en el nombre de Jesús. Recuerda que cuando se derramó el Espíritu Santo, el apóstol Pedro da aquel discurso, ¿verdad? Entonces los judíos comenzaron a burlarse, a mofarse de ellos porque lo escuchaban hablando en lengua. Entonces el apóstol Pedro se coloca en pie y comienza a explicarle, a decirle de una manera desglosada así cuál era el cumplimiento de las profecías, que se dieran cuenta que Jesús era el Mesías. Y nota que ellos que se estaban burlando, nota el cambio que hace el Espíritu Santo de cómo puede usar una persona, que aquellos que se estaban burlando ahora se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón y terminaron diciendo, un dolor muy grande. varones hermanos, Arrepentimiento. ¿qué haremos? ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, ellos habían consentido O sea, la ellos les pasó muerte. como el apóstol Pablo. O sea, ellos estaban como cegados. Perdón, continúo. Dice que se compungieron de corazón y terminaron diciendo, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque ellos se dieron cuenta que ellos consintieron la muerte del Mesías. Ahora, ¿qué es lo que le dijo Pedro? Que fue un versículo que te dio el hermano, Hechos 2:38. Le dijo, arrepentidos. Y nota que nos dice, vayan y sacrifiquen cordero, vayan y maten cordero y se aplican la sangre. No, dice, arrepentidos. A la tórtola, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Ya no había que sacrificar un cordero y aplicar la sangre, no, ya el cordero de Dios había sido sacrificado. Si tú quieres lavar tus pecados, si quieres ser lavado, santificado, justificado, que tus pecados rojos sean blancos como la lana, tú tienes que aplicar la sangre del cordero de Dios. ¿Y dónde la vas a encontrar? En el bautismo, en el nombre de Jesús. Dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el momento que tú bajas las aguas y el momento que el nombre de Jesús es invocado sobre ti, ahí es donde se aplica la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es el versículo que tú también mencionaste, Hechos 22:16, que dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre, porque la sangre se encuentra en el nombre de Jesús. Impregnada. Claro. Aquí lo dice por tu sangre, Y Juan dice por tu lo nombre. dice por el nombre. O sea, que imagínate que desde la persona que se bautiza en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo está sobre él. Desde que tú te bautizas y recibes el Espíritu Santo, pasas a ser heredero de Dios. Y fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Del verso 9 en adelante tú vas a ver una serie de listas que habla del apóstol Pablo acerca de los pecados, de las actitudes erróneas que cometen los hombres. Dice de los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ladrones, hechiceros, todo lo que sea. Capítulo 6, verso 9 en adelante. Pero nota el verso 11, donde Pablo dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nota que no es en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no es en la Trinidad. Dice que ustedes son lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios capítulo 6, verso 9 al 11. Yo desde hace tiempo, antes de conocer el nombre del Señor, a mí me llamaba la atención eso, ¿viste? Yo decía, ¿por qué será que dicen el nombre? ¿Y por qué estos libros hablan tanto de Jesucristo y profundizan tanto en Jesús? Y yo sí decía, esto me suena más espiritual que lo que nos enseña, Ahora, decía yo. vamos, Pero como uno no... por ejemplo, a ti que se te habló del nombre. Tú no tienes, digamos, esa curiosidad de él porque en el Antiguo Testamento se le conocía como Jehová y ahora en el Nuevo Testamento aparece Jesús. ¿Sí sabes más o menos por qué acontece eso? Bueno, ¿por qué se le conoce como Jehová? Bueno, Jehová porque, me imagino porque Jehová fue la manifestación del Dios Padre, pues. el Dios que no había venido como hombre. Y después vino la época de Jesucristo, como lo dice en Hebreo 1. Dios habiendo hablado desde hace mucho tiempo, ahora nos habla por medio de su Hijo.
Y empieza a dar una serie de características, Y fíjate, cual sustenta todas las cosas por el poder de su diestra. tú que mencionas Hebreos capítulo 1, Hebreos 1. mira, Ahora nos busca, habla por su hijo. busca Hebreos capítulo 1, por favor, Hebreos 1. que ahí te habla acerca del nombre y el por qué el nombre de Dios es Jesús, o que Jesús es el nombre de Dios. Hebreos, ajá. Ajá. Voy a detener, pasarme un momento del nombre. Ok, tú ves que en el Antiguo Testamento no aparece el nombre Jesús, ¿verdad? Aparece Jehová. Y en el Nuevo Testamento tú no vas a encontrar que aparece Jehová. Aparece, En el Nuevo Testamento No aparece Jehová. no aparece el nombre Jehová. no aparece el nombre No aparece el de nombre Jehová, Jehová. ni una sola vez. Ni una sola vez. En el testigo de Jehová los encontrás una sola vez, porque ellos se lo pusieron. A los Sí, testigos. Ajá. modificaron la... Ajá. Escucha, por ejemplo, en la antigüedad a Dios se le conocía era por medio de los atributos, de la manera como él se le presentaba a su pueblo. Ajá. De hecho, la manera de cómo, digamos, a él se dio de una manera, cómo conocer el nombre fue cuando se le aparece a Moisés, ¿verdad? Que Dios le dice, oh, tienes que pararte frente al faraón y decirle que deje a mi pueblo Israel libre, ¿verdad? Entonces, Teofanía. 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 Moisés le pregunta a Dios, ay, si me preguntan tu nombre, ¿qué le voy a responder? Y él dice, yo soy el que soy. Tú vas a donde está el faraón y él dice, yo soy, me envió a vosotros. Esa palabra yo soy se extrae en 4 consonantes, esa es la de la estudiado tú, la YHWH. Ese es el nombre de Dios, el nombre impronunciable de Dios. Claro, entonces nosotros pronunciamos Jehová porque eso fue de una manera añadidura. Exacto, para, Vocales, para poder nosotros que tuviera una pronunciar. consonancia. Exacto. Entonces a Dios, como era un nombre tan santo, había un celo tremendo por el nombre, que cualquiera que, digamos, que blasfemara el nombre de Dios, o que jurara en el nombre de Dios en vano, o tomara por cualquier cosa el nombre de Dios, esa persona tenía que morir. Levítico 24 te habla acerca de eso, que quien blasfemara el nombre de Dios tenía que ser apedreado. Por eso es que en el pueblo de Israel ahí no pronuncian la palabra yo soy, porque de esa manera fue como Dios se le reveló. Ajá. ¿Ok? Entonces ningún judío dice yo soy. Es por eso que a Jesús lo veían tan extraño, porque él se la pasa diciendo, era yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. ¿Viste? Yo soy la puerta. Yo Por soy, eso yo que soy una vez dijo pastor. que una vez estaba hablando y dijo yo soy, y lo iban a apedrear. Si has leído eso. Cuando eso que dice Abraham, antes que Abraham fuese, no dice yo era, yo existía, no. Antes que Abraham fuese, Antes yo que soy. Abraham fuese, yo soy. y los judíos tenían por padre a Abraham. O sea, Ajá. en un O sea, sentido- ¿cómo es posible que tú hayas vivido? Ajá, eso quedó una confusión muy grande en el pueblo Ahí lo van a de Israel. apedrear, en ese momento Sí, lo van a Dios apedrear. mío. Perdona, entonces, es blasfemia. cuando él dijo yo soy, que iban a ser los judíos, Apedrear. lo iban a Piedra, apedrear. esos ¿Por qué? judíos eran buenos echando Porque, piedra, ¿oíste? porque, fíjate, porque había una ley. Digo yo, Perdón, Ángel, Levítico 24:16 hay una ley que dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre de Jehová, que muera. ajá. ¿Por qué? Porque está diciendo yo soy, y Jesús en ese momento pronuncia yo soy. ¿Entiendes? Él sí tenía la potestad para decir antes que Abraham fuese yo soy. Es más, él dijo, se atrevió a decir, si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué pasa? Que aquella persona que niegue que Jesús es el gran yo soy, de Éxodo capítulo 3, prácticamente no tiene salvación. ¿Por qué? Porque Claro. en vuestros pecados moriréis, le dijo el Señor. ¿Entiendes? Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos siempre el nombre de Jehová. Ok, pero recordemos que a Dios se le conocía por infinidad de títulos. Era el Señor, el Omnipotente, el Altísimo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ok, eran títulos como se le daba a Dios, la manera como Él se presentaba. Una exaltación. de Ok, Dios. exacto. Entonces, en el Nuevo Testamento, un versículo que notaste ahí, Isaías 52:6, el Señor dice, por lo tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Porque yo mismo que he aquí hablo, He aquí estaré he presente. aquí estaré presente. Y tú ves cuando el ángel se le aparece a José y a María, ¿verdad? Que dice a José, no temas de recibir a tu mujer, porque el santo se queda en ella, No Y el temas. Espíritu Santo. del Espíritu Santo es. Entonces, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Nota que ni José ni María le pusieron nombre al niño. Fue por Eso lo noté yo. ¿Por qué? Porque tenía que llamarse Jesús. Porque Había aquí instrucción. era la revelación como tal del nombre de Dios. Ahí se está cumpliendo lo que él dijo, yo en aquel día revelaré mi nombre cuando esté presente, ¿verdad? Entonces, Oye, verdad, mira, nunca había pensado eso. ahí era el cumplimiento de esa profecía. Ahora, entonces, ¿por qué ocurre esto? Que en el Antiguo Testamento vemos Jehová y en el Nuevo Testamento vemos Jesús. Una cosa, el Antiguo Testamento es escrito en hebreo y el Nuevo Testamento es escrito en griego.
Y en el pueblo de Israel se tiene la costumbre que el nombre de las personas no se le coloca porque si suene bonito, sino que eso tiene un significado como profético. Tú recuerdas, por ejemplo, cuando Dios le dice a Abraham que iba a tener un hijo con Sara, ¿verdad? La mujer era estéril y aparte era de avanzada edad. Cuando Dios le dice eso, ellos se rieron, primero Sara, después Abraham. Entonces le dice, va a tener un hijo y le va a poner por nombre Isaac. Isaac significa risa. ¿Por qué? Porque ellos se rieron de Dios. Lo mismo cuando Jacob, que nació, le colocaron a Jacob, era un suplantador, le quitó la primogenitura a su hermano, ¿verdad? Entonces al momento que luchó con el ángel, él le cambió el nombre, ya no se llamará más tu nombre Jacob, o sea, suplantador, sino que te llamará Israel, que es el que lucha con Dios. O sea, el nombre se le da en forma así profética porque tiene su significado. Aquel niño que nacería de María, dice, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo a sus pecados. El nombre de Jesús, en el original, es Yeshua, si lo habrá escuchado, ¿verdad? Sí, Yeshua. Ese nombre significa Jehová Salvador. Entonces cada vez que tú dices Jesús, tú lo que estás diciendo es Jehová Salvador. Entonces en la antigüedad era una sombra lo que había por venir, era un complemento del nombre como tal de Dios. Entonces Jesús significa Jehová Salvador. Y ahora, para completar lo del nombre, para demostrarte bíblicamente que el nombre del Padre es Jesús, mira Hebreos capítulo 1, verso 4. Aquí habla del Hijo, de la manifestación de Dios en carne. Nota que dice, el nombre de Jesús, hecho tanto superior a los ángeles, nota esto, cuanto heredó más Hebreos 1, 4, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora yo te pregunto, ¿de quién heredó el nombre del Hijo? ¿De quién heredó el nombre? ¿De quién heredó el nombre de El Hijo. el Hijo? Bueno, el hijo en realidad, por decir, si es por heredad, él lo que hizo fue en el plano No, aquí lo vamos a hacer claro. ¿De quién heredó el nombre del Hijo? de Dios Padre. Del Padre. El Hijo heredó el nombre del Padre. Ahora, si el Hijo recibe ese nombre por herencia y el nombre del Hijo es Jesús, se sobreentiende que el nombre que él recibió es del Padre. Entonces, si el Hijo se llama Jesús y el nombre recibido por herencia, es porque el Padre se llama Jesús. Por heredad, pues. Si el Hijo se llama Jesús y el nombre dice que lo heredó, es porque lo heredó del Padre. Entonces, si el Hijo se llama Jesús, es porque el Padre se llama Jesús. Hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre. Nota que es por herencia. Y por eso es que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.